Vamos a empezar fuerte. Los movimientos neonazis representaban la amenaza con el mayor potencial de crecimiento en Brasil. Esto no es una opinión, ¿eh? Es una cita, tal cual, sacada de un informe secreto del gobierno. Una advertencia muy contundente que, por cierto, permaneció oculta durante años, mientras esa amenaza crecía en el corazón de una de las democracias más grandes del mundo. Entonces, claro, la pregunta es inmediata. ¿Quién lanzó esta advertencia y por qué demonios se mantuvo en secreto durante 6 años? Estas son las preguntas clave que vamos a desgranar, porque la historia no es solo lo que dice el informe, que ya es mucho, sino también la increíble lucha para que esa información viera la luz. Bien, para empezar tenemos que entender de dónde sale todo esto. Se trata de un análisis interno, confidencial, realizado por la principal agencia de inteligencia del país, y el panorama que pintaba era, la verdad, muy preocupante. Y la advertencia venía nada más y nada menos que de la ABIN. En un informe del año 2020, sus analistas se dedicaron a trazar un mapa detallado de las amenazas extremistas que tenía Brasil en ese momento. Y lo que encontraron, pues fue bastante alarmante. Pasemos a ver qué encontró exactamente la ABIN. El informe no se centraba en una sola ideología, para nada. Evaluaba todo un espectro de posibles amenazas para la seguridad pública del país. Y aquí lo interesante es la proporción, ¿verdad? Aunque la ABIN vigilaba varias corrientes, ecoextremismo, intolerancia religiosa, identificó una como la que tenía mayor potencial para crecer y fortalecerse. Y esa era, sin lugar a dudas, la del ultranacionalismo y el neonazismo. Hay que entender que para una agencia de inteligencia, la expresión potencial de crecimiento es básicamente una luz roja parpadeando. Es que el informe no hablaba en abstracto. La ABIN estaba siguiendo a grupos muy específicos, muchos de ellos espejos de movimientos internacionales. Nombres como Hammerskin Nation o Combat 18 nos dicen mucho. Muestran cómo tendencias globales estaban influyendo y reorganizando células locales en Brasil. Células que no solo compartían ideología, sino también tácticas de reclutamiento y formas de operar para evitar a las autoridades. Y para que veamos la naturaleza de esta amenaza, fijémonos en un caso concreto, Nova Resistencia. En 2020, la ABIN calculaba que tenían por lo menos un centenar de miembros activos, pero lo crucial aquí es su ideología. El informe destaca que el grupo defendía la revolución armada, o sea, una amenaza directa al orden democrático. Entonces, ¿dónde estaba creciendo todo este extremismo? La ABIN fue muy clara en esto. El principal caldo de cultivo eran los foros de Internet y la famosa Deep Web. Era en ese espacio digital donde los individuos encontraban una comunidad y se nutrían de estas ideologías violentas. El informe llegaba a detallar hasta el perfil de las personas que estaban siendo radicalizadas. Solían ser jóvenes, la mayoría hombres, a menudo con problemas personales o familiares. Encontraban en estos foros un lugar donde se mezclaba de todo: odio a minorías, apología del nazismo y la cultura incel de frustración misógina. Un cóctel peligrosísimo que de hecho ya había tenido consecuencias terribles en el mundo real, como la masacre de Suzano en 2019. Y esta es la proyección con la que la ABIN cerraba su análisis. Una conclusión bastante sombría, la verdad. Preveía un aumento de los actos de extremismo violento, alimentado por la imitación de lo que pasaba en otras partes del mundo. La advertencia estaba ahí, sobre la mesa, pero seguía siendo un secreto. Y esto nos lleva a la segunda parte de la historia. A ver, si el informe era tan importante, ¿por qué no hemos sabido nada hasta ahora? Bueno, pues la respuesta está en una batalla legal larguísima y muy tenaz por el derecho a la información. La protagonista de esta lucha es una organización que se llama Fiquem Sabendo. Su misión es simple, pero fundamental: asegurarse de que la información que es pública, pues sea pública de verdad, y vieron en la resistencia de la ABIN a publicar este informe un desafío clave. Como vemos aquí, no fue un camino de rosas. La lucha empezó en 2019 con una simple solicitud. En 2020 ya era una demanda judicial contra la ABIN. Luego vino un revés importante en 2023, cuando un tribunal falló en su contra. Pero no se rindieron, y finalmente, en mayo de 2025, un tribunal de apelaciones les dio la razón, por unanimidad. 6 largos años de batalla. La decisión final de ese tribunal fue mucho más que la publicación de unos papeles. Se considera, de hecho, un punto de inflexión para la transparencia en Brasil. Un antes y un después. El impacto de esta victoria es triple y es fundamental entenderlo. Primero, sienta jurisprudencia. La sentencia deja clarísimo que ningún órgano del Estado, ni siquiera la inteligencia, está por encima de la ley. Segundo, crea un precedente potentísimo que ahora se puede usar para exigir transparencia a otras instituciones. Y tercero, y quizá lo más importante, desmonta esa idea del secreto eterno, reforzando que en una democracia la transparencia es la norma y el secreto solo una excepción y con fecha de caducidad. Entonces, al final de todo este recorrido, ¿qué hemos aprendido? Pues esta historia pone sobre la mesa una tensión fundamental que existe en realidad en cualquier democracia. Por un lado, tenemos la necesidad legítima del Estado de operar en secreto para vigilar amenazas.
Lógico. Pero por otro, está el derecho fundamental de la ciudadanía a saber a qué peligros se enfrenta la sociedad, para poder debatir soluciones y pedir cuentas a sus gobernantes. Ambos son pilares de una sociedad que funciona. Y esta revelación de documentos, que por fin saca a la luz esta información, nos deja con una pregunta final. Una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que es una conversación crucial para cualquier democracia. Sobre todo cuando las amenazas, como las que describió Lahabin hace ya años, parece que no hacen más que crecer.